como un preámbulo, ¿no?, de lo que vamos a hablar. Ahora, diciendo todo esto, en estas 4 lecciones nosotros vamos a desarrollar un poquito lo que son conceptos básicos, conceptos iniciales de qué sucede con nosotros cuando decidimos abrazar la fe del Dios verdadero, la fe bíblica o el evangelio, ¿sí? Entonces, lo primero, si se acordarán, no sé si lo hicieron, o si se acuerdan cuando lo hicieron, lo primero que por lo regular se hace es una confesión. ¿Qué es una confesión? Que nosotros llamamos en el mundo evangélico, en el mundo cristiano, es la confesión de fe, que cuando decimos acepta al Señor con tus labios, haz una oración de aceptación del Señor con tus labios. ¿Ustedes la hicieron alguna vez? Es una oración de arrepentimiento y de pedirle la oración del pecador, así es. ¿La han hecho entonces alguna vez? Sí, muy bien. Fíjense que el mundo evangélico, históricamente hablando, ha creído que desde el momento que nosotros confesamos con nuestros labios esa oración, que básicamente es reconocer que somos pecadores, reconocer que no tenemos salvación más que a través de Cristo Jesús, y reconociendo que Jesucristo murió por nuestros pecados, estuvo en la tumba 3 días y resucitó y ahora vive a la diestra del Padre, y que Él volverá por nosotros, exactamente. Nosotros aceptamos eso, pero fíjense cómo ha cambiado el mundo en 2000 años, que es cuando Jesucristo estuvo en la tierra, que solemos quitarle el valor a las cosas. Esto no es porque nosotros lo decidimos, no es porque alguien más lo enseña así, sino porque ustedes saben que todos somos hijos de nuestro tiempo. Entonces, el ser humano se ha desarrollado por muchas eras, y en este punto donde estamos viviendo hoy en día, las palabras y los compromisos suelen desvirtuarse como si nada. Los mexicanos tenemos un dicho de que, ¿sabes qué? Oye, ¿qué onda? Estás cambiando como si fueran tu ropa interior, ¿no? O sea, lo cambiaste como si fuera tu ropa interior. ¿Por qué? Porque nos da esa idea de que con facilidad podemos ahorita decir una cosa, pero no importa si la cumplimos o no. Entonces, ¿por qué hablo de esto? Porque el compromiso, que esa es otra palabra que se desprende de esta confesión de fe que les digo, el compromiso es algo que la sociedad valora, pero que cuando nosotros leemos la Biblia, que es la forma de cómo entendemos que el Dios verdadero se mueve, existe con nosotros, habita con nosotros y se da a conocer a nosotros, el compromiso es algo que siempre va a existir. Siempre. Tú y yo podemos tener un compromiso con personas, si tenemos hijos, si tenemos empleos, si tenemos familiares, si tenemos amistades. Podemos tener un compromiso y decir, yo voy a ser leal a ti, pase lo que pase, estés donde estés o quieras hacer lo que quieras hacer. ¿Por qué? Porque el compromiso es la forma más limpia y pura que nadie te puede obligar realmente a tenerla todo el tiempo, que uno puede dar y expresar a alguien más. Entonces, el compromiso que nosotros obtenemos con el Dios verdadero, ¿cuál es? Es el hecho de conocerlo, el hecho de amarlo, el hecho de respetarlo y el hecho de seguirlo. Entonces, nuestra confesión es eso. Mucha gente, si tú le preguntas, evangélicos, cristianos, oye, ¿te acuerdas cuándo fue la primera vez que tú entendiste el amor de Dios en tu vida? Y muchos te van a decir, claro que sí, fue el día tal en el año tal. Yo estaba en un evento, yo estaba en mi casa, yo estaba con un amigo que me estaba hablando, pero también, lamentablemente, puede que la mitad de esas personas te digan que no se acuerdan. ¿Por qué? Porque hay algo que interrumpe nuestras vidas, que están fuera de lo común, que es asombroso, que nosotros queda una marca en nuestro corazón, queda una marca en nuestra mente. Entonces, la confesión de fe tiene que recordarnos eso. Tiene que recordarnos que aunque estoy lidiando con mi carácter, me sigo enojando, sigo pensando cosas que son
cochambrosas, pecaminosas, mis palabras a veces no son puras, son impuras. Yo tengo que recordar mi compromiso con el Señor. Y ese compromiso es mi confesión de fe. Yo creo, Señor Jesucristo, que tú viniste, moriste por mis pecados, pero no solamente moriste, sino que resucitaste porque venciste a la muerte y venciste al pecado y cumpliste la obra que Dios dijo que se haría. Y por eso es que yo estoy aquí. ¿Me explico? Nosotros no podemos alejarnos de eso, porque si nos alejamos, ¿qué sucede? Nos convertimos en personas que pareciera que solo están intentando estar en un club social o una logia. ¿Por qué? Porque una logia te pide, ¿sabes qué? Para ser parte tienes que hacer esto, esto y esto. Y una vez que lo hagas, estás dentro, pero para siempre. No te puedes ir. Entonces, la iglesia, la comunidad del Señor, el pueblo de Dios, la cristiandad, no es así, sino que ahora nosotros somos parte de Dios mismo, pero en una cosa que Él ha dicho que es su cuerpo, el cuerpo de Cristo. Entonces, el cuerpo de Cristo es similar a otro concepto que vamos a ver en la Biblia, que es el pueblo de Dios. Similar a algo que se llama la iglesia. Entonces, vamos a tratar de ver todo eso en este pequeño tiempo que tenemos. Y una vez haber hablado de la experiencia de la confesión de fe, vamos a tratar cuatro puntos que son como la lección del siguiente paso lo llama, 4 bloques de construcción para crecer en nuestra fe. Si yo te pregunto a ti el día de hoy, ¿cómo pudieras definir la fe que tienes el día de hoy en 4 palabras? ¿Qué palabras me dirías? Constante. ¿Qué más? ¿Qué palabras me dirías? ¿Qué 4 palabras me dirías? Yo te digo, defíneme la fe que tienes ahorita. ¿En qué se basa la fe que tienes ahorita? Amor. Tú también dime, Lisa, lo vamos a poner aquí. Gratitud, muy bien. ¿Qué más? Lealtad. ¿Qué más? Esperanza, muy bien. ¿Qué más? Fuerza también. Fuerza, ok. ¿Qué más? Seguridad. Seguridad. ¿Qué más, Misa? Compromiso. Muy bien. Muy bien. Fíjense. Lo que nosotros podamos decir, ¿qué tiene que ver lo que nosotros podamos decir con la pregunta? De qué es lo que nosotros estamos pensando, teniendo en nuestra mente y en nuestro corazón ahorita. Entonces, las cosas, si nosotros hacemos el clásico juego del ping pong, ¿no? Te voy a decir una cosa y tú me respondes lo primero que se te venga a la mente. ¿Por qué? Porque de lo que estamos llenos es de lo que podemos hablar. Inclusive la misma Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca, ¿no? Entonces, ustedes me comentan, pudieran comentarme estas 4 cosas que pudieran ser definir su fe en 4 bloques, vamos a ponerlo en este momento. Yo les voy a compartir 4 bloques que la lección recomienda y que a lo mejor para ustedes pudiera ser anexarlos a estos, reemplazar alguno de ellos o reconsiderar, ¿no? La importancia que tienen. Entonces, número 1, tengo que apelar que nosotros vamos a basarnos en la Biblia. No sé si traen alguna aplicación de la Biblia. Vamos a ir. Sí, claro. Sí, sí, sí. Vamos a ir a primera de Juan 5:13.
¿Qué es lo que dice Primera de Juan 5:13? Estas cosas les he escrito a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna y para que crean en el nombre del Hijo de Dios. Perfecto. Entonces, todo lo que está escrito, obviamente, cuando nos ponemos un poquito más serios a identificar cómo se conformó la Biblia, quiénes escribieron la Biblia, sabemos que los apóstoles son la base de lo que nosotros hoy creemos, ¿no? Entonces, uno de los apóstoles está diciendo, estas cosas les he escrito a vosotros, que creéis en quién, en el nombre del Hijo de Dios, haciendo referencia a Jesucristo, para que sepáis que tienen vida eterna y para que crean en Él, en el nombre del Hijo de Dios. Lo que nosotros necesitamos para tener una seguridad sobrehumana, extrahumana, es lo que está escrito en la revelación de Dios, o sea, la escritura, la Biblia, ¿no? La palabra de Dios. Entonces vamos a tomar nosotros como base, obviamente siempre eso, la palabra de Dios. El primer bloque de construcción para hacer crecer nuestra fe es leer la Biblia. ¿Por qué? Porque así como acabamos de leer, lo que está escrito es lo que está diseñado para que nosotros creamos. ¿En quién? En Jesucristo. Ahora, esto es, todo lo que voy a decir es muy general, aunque me gusta ser muy incisivo, pero voy a tratar de ser muy general, porque se sobreentiende, ¿no? Más adelante vamos a tener como que ese otro, ay, perdón, vengan allá. Gracias, gracias, amor. Muy bien. Todo lo que les voy a decir es general y más adelante podemos ahondarlo sin ningún problema. Hay otro curso después que primeramente Dios se desarrolla también. Pero bueno, la finalidad a la que siempre vamos a llegar cuando leamos la escritura, adivinen qué es. Todo va a apuntar a la persona de quien es Cristo Jesús. Todo. ¿Por qué? Porque si nosotros quitamos, me gusta muchísimo, no sé si lo han visto en internet, yo lo vi con un católico hace muchísimo tiempo y lo han replicado mucho. Toda la historia física, humana y nuestra historia, como la de cada creyente, siempre está dividida en un antes y un después de Cristo. Cuando nosotros quitamos la figura de Cristo, la figura de Jesús, cuando nosotros la quitamos, todo pierde sentido. Todo se vuelve ambiguo. Todo se vuelve como que nada es relevante, realmente nada importa. Esto se dijo, pero no se dijo para mí, se escribió hace mucho tiempo. Todo se pudre cuando quitamos la figura de Jesucristo de en medio. Entonces, por eso la Biblia nos va a incitar en que tenemos que encontrar la persona de Jesucristo. Y Jesucristo no es cualquier cosa. Jesucristo es el autor y consumador, el que logra nuestra salvación, nuestra fe. El hecho de que usted y yo tengamos ahorita una firme y fuerte creencia en Dios es por la persona de Jesucristo. Generalmente hablando es lo que les puedo decir y es lo que ustedes van a descubrir entre lean y más lean la Santa Escritura. Vamos a ir a 2 de Timoteo 3:16. ¿Qué dice? Segunda de Timoteo. 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Qué va a pasar el día de mañana que usted y yo volvamos a recordar que no somos perfectos? Que somos gandallas, que somos malos, que somos avariciosos, pendencieros, lujuriosos. El epítome que usted se quiera poner. Porque es verdad. Porque la carne, que es lo que nosotros conocemos como que ese lado que tiende al pecado, la carne quiere el pecado. Y es muy fácil para nosotros decir, hoy pequé un chorro,
Y es más difícil decir, ahora sí no pequé. ¿Saben por qué? Porque el hombre peca. ¿Cuál es la diferencia entre el hombre que peca con Cristo y el hombre que peca sin Cristo? Uf, muchísimo. ¿Por qué? Porque obviamente, para que en mí pueda ser diferente esta concepción, yo debo de crecer, debo de profundizar en quién es Dios. Si yo no crezco, si yo nada más me quedo así como, pues ya me bauticé porque me dijeron que era lo importante y ya, lo demás, pues yo ya gané. Sí es correcto, generalmente hablando, pero solamente quedarnos ahí no será suficiente para seguir adelante. Porque usted y yo no sabemos el último día que vamos a estar en la tierra, simple y sencillamente. Yo no sé cuántos días o años me restan de vida y voy a tener pruebas en cada uno de ellos. Y voy a tener adversidades que cruzar. Y voy a tener que tomar decisiones difíciles que tomar. Y no porque a veces yo me busque las consecuencias. A veces me caen consecuencias de otro lado porque vivo en un mundo caótico, inestable, pecaminoso, que se degradó. ¿Adivina por qué? Por el pecado, ¿verdad? Entonces, esa palabra es algo que también vamos a tener que encontrar muchas veces. Mucha gente dirá, lo contrario a Jesucristo, ¿qué es? El diablo. Generalmente mucha gente lo va a decir, pero si hay algo que yo les pudiera compartir de lo poquito que sé, es que lo contrario a Jesucristo es el pecado. ¿Por qué? Porque así como tú puedes encontrar lo que te alienta a buscar a Dios, lo que te alienta a amar al Señor, a seguirlo, a servirlo, a entregarte cada vez más a Él, es lo que hace el Espíritu Santo, es lo que hace Jesucristo, es lo que hace el Padre. Pero lo contrario, lo que te hace no querer nada con Dios, estar, ¿cómo se puede decir? Maldiciendo el nombre de Dios, maldiciendo a los que profesan su fe en el Señor, es esto. Entonces, la intención del primer bloque para construir nuestra fe, que es leer la Biblia, la intención es que nosotros conozcamos por qué necesitamos esto y qué es lo que puede provocar esto en nuestras vidas. ¿Sí? Entonces, la escritura, segunda de Timoteo la leyeron 3:16, es inspirada por Dios directamente y es para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Le voy a dar un consejo que va a sonar medio, pues no tan agradable, pero le voy a decir claramente así. Si usted peca saliendo de aquí, hoy, mañana, pasado, el día que sea, que no esté en la iglesia, que piensa que Dios no lo ve, que eso es un concepto errado, pero el día que usted esté donde quiera estar y tome una mala decisión, lo último que tiene que hacer es dejar la escritura. Nunca deje la escritura. Nunca deje de leer la Biblia. Nunca suelte la revelación escrita de Dios. ¿Por qué? Porque esa es la única manera en cómo Dios ha decidido que se da a conocer a nosotros. Si yo la suelto, ¿de dónde voy a tomar mi esperanza? Si yo la suelto, ¿de dónde voy a llenarme de la paz, el gozo, el amor? No hay. Mucha gente se refugia en otras personas, ¿no? Mucha gente se refugia en padres, en curas, en pastores. Pero la idea es que cuando ellos no están con esas personas, no van a la palabra. No ven a la palabra como esa revelación de Dios. Entonces, necesitamos ser claros y decir, la escritura me enseña, me redarguye, me corrige y me instruye en justicia. ¿Por qué? Porque así lo quiso Dios. Esa es la respuesta corta, ¿no? Por eso lo que les puedo decir es, el primer bloque de construcción, lea su Biblia. No importa si se siente que ahorita está bien o que mañana o al rato siente que está down, que no quiere nada. No deje de leer su Biblia. No deje de leer la Biblia. Mucha gente dice, no, es que yo estuve leyendo varios capítulos hoy, pero todos los demás días ni sé dónde está la Biblia. No lo haga. No lo haga. No es un fetiche. No es de que voy a poner la Biblia debajo de mi almohada porque así siento que el poder de la Biblia va. La Biblia no tiene poder si se desconoce. La obra de Dios viene en mi vida cuando yo conozco a Dios. Y adivina cómo conozco a Dios. A través de la palabra. Todo lo demás que pudiera pasar
es por la concepción de Dios que tengo y eso viene a través de la palabra. La misma palabra nos dice que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, no deje de leer su Biblia. No importa si usted lee versículos, si usted lee capítulos completos, si usted lee títulos, no importa. No deje de leer su Biblia. ¿Ok? La verdad de este libro, la Biblia, se va a hacer viva en usted y en mí cuando el autor de la Biblia, que en este caso es Dios mismo, haya tomado su residencia en nuestro corazón. Se recomienda que empecemos con cualquier evangelio, puede ser el evangelio de Juan, en su mayoría todos te dicen eso, y claro que sí, porque es muy claro, es muy certero en lo que te quiere decir, pero no dejemos de leer la palabra de Dios, ¿ok? Salmo 119:11, leámoslo por favor. Salmo 119:11. Mi corazón atesoro tu dicho para no pecar en cosas En mi corazón corazón. atesoro o he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Jamás, fíjese bien, jamás va a ser más certero para una persona el hecho de que su líder, su pastor, su padre le diga, no hagas esto. Eso nunca va a tener más poder y más peso en nuestra vida que el hecho de saber que la palabra de Dios nos prohíbe hacer algo. Entonces, la palabra de Dios es lo más fuerte, poderoso e importante que nosotros debemos de tomar en consideración. ¿Para qué? Para vivir, para tomar nuestras decisiones, inclusive para pensar. Hay muchas personas, gracias a Dios yo no sufro de eso, pero pareciera que en mi generación es una oleada como si fuera la gripe de la ansiedad. Y en la ansiedad, una de las cuestiones que siempre te comentan las personas que la sufren es que su cabeza no deja de pensar. ¿Y si esto? ¿Y si aquello? Y están pensando en cosas que ni siquiera están sucediendo. Y están pensando en cosas extras de las que están pensando que ni siquiera están sucediendo. Y están creando escenarios ficticios donde no dejan de pensar. Entonces, ninguna palabra tiene el poder y la autoridad para cesar, para parar, para tranquilizar, para menguar, para acabar con eso. Que no sea la palabra de Dios. Mucha gente por eso se hipnotiza. Porque dicen, no puedo dejar de pensar. Espérate, te voy a hipnotizar para inhabilitarte y pum. Pero ese no es una cura, porque me voy a despertar y voy a volver a lo mismo. Como cristianos, como evangélicos que somos, nosotros le damos la máxima autoridad en nuestra vida a la palabra de Dios. Eso tú lo vas a compartir y yo lo voy a compartir con cualquier persona de la misma fe. Entonces, no deje de leer su Biblia, ¿ok? Segundo bloque, orar. ¿Qué es orar? Coméntenme ustedes. Una manera de acercarte a Dios, ¿no? Es hablar con Dios, es dirigirte a Él, Uh-huh. contarle lo que tú sientes, lo que estás experimentando, lo que tú quieres, lo que tú necesitas. Sí. Si yo les pregunto, ¿ustedes creen que Dios sepa lo que sienten y lo que están pensando, aunque ni siquiera lo digan? Por supuesto, ¿Por qué? ¿Por qué piensan que es así? porque en la Biblia dice que Dios conoce hasta el más pequeño de nuestros pensamientos. Ok, muy bien, exactamente. Ahora, si la Biblia lo dice, y aún también la Biblia, sabiendo que está eso ahí, también la Biblia dice, por nada estéis afanosos, sino presenten sus oraciones, sus ruegos, sus súplicas, siempre delante de Dios. Entonces, no es nada más porque yo sepa que Dios sabe lo que hay en mi mente y en mi corazón. Hay algo que sucede, que Dios sabe por qué es y cómo es exactamente, en la oración, que por eso Dios nos dice, no dejen de orar. Orar todo el tiempo, orar sin cesar. Filipenses 4:6, por nada estéis afanosos,
sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Siempre, dice aquí, siempre, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas delante de Dios sus peticiones y oraciones. Siempre oren todo el tiempo, orar sin cesar. Entonces, yo les digo a ustedes, si textualmente lo dice la Biblia, es algo que nosotros necesitamos hacer. ¿Por qué? Porque, repito, hay cosas que la Biblia dice que las hagamos y al principio o regularmente caemos como que en esa monotonía, en esa costumbre, y lo hacemos por costumbre, ¿no? Pero quiero animarlos a que aun cuando entremos en ese momento de hacerlo por costumbre, volvamos a dar un reset y digamos, a ver, yo necesito la oración, que Dios dice que yo necesito hacerlo. Y obviamente la oración conlleva todo lo que ustedes dijeron, expresarme a Dios, platicar con Dios. Dios es una persona, entonces como es una persona, Él habla y Él escucha. Como yo hablo y también escucho, ¿no? Entonces, la oración es parte de este bloque para construir nuestra fe. Podemos orar a cualquier hora. No, nadie en este país ni en este estado nos prohíbe hacer oración, gracias a Dios, como en otras partes del mundo donde sí está penalizado. Así que usemos esta ventaja de este libre acceso a Dios las 24 horas del día. ¿Por qué? Porque una persona que no ora es una persona que no platica. Entonces yo dije que conocemos a Dios a través de la palabra. Yo puedo leer la palabra en mi mente o hay personas que nos gusta hacerlo en voz alta para como que retroalimentarnos, no sé. Pero es como si yo estuviera diciendo y diciendo y hablando, ¿no? Y entonces es como si Dios estuviera escuchando, pero no dijera nada también. Entonces una plática, una conversación conlleva a una relación, ¿no? Yo no puedo tener una relación con alguien porque para tener una conversación tengo que hablar, pero también tengo que escuchar, ¿cierto? Entonces, la oración, si se dan cuenta, está como que en ese lado, así como leo la Biblia, también oro. ¿Por qué? Porque estoy conociendo cómo es Dios, qué me dice Dios, pero también yo le estoy diciendo a Dios, oye, Dios, estoy leyendo esto, estoy entendiendo esto, no me gusta, me siento incómodo, siento que no la voy a hacer, siento que la gente se va a burlar de mí. Dios sabe lo que hay en nuestra vida y en nuestro corazón, pero Dios dice, ora. Dios dice, ora. ¿Me explico? Una vez se me acercó una persona que me dijo, oye, mi amigo es mudo, ¿cómo va a orar? Yo dije, y se me cruzaron los cables, ¿no? Pero es porque la oración no solamente depende de esto, sino que es el momento que yo en mi mente estoy pensando algo, me estoy concentrando en algo, adivina qué, Dios lo sabe. Entonces, sigamos ese margen, esa regla, ese consejo. Toma esa ventaja, ora. Pues podemos orar en nuestra mente porque estamos concentrándonos en Dios y Dios sabe lo que estamos haciendo. Pero también podemos orar con nuestros labios. Si tú eres una persona como yo, que es muy fácil que mi atención la robe otra cosa y me desconcentre en lo que estoy haciendo, por eso yo oro en voz alta. Porque es una manera como que me estoy concentrado, estoy enfocado, ¿no? Si tú eres una persona que por el contrario dices, no, es que yo me concentro más cuando lo estoy haciendo en mi mente porque no me importa lo demás, hazlo, sea como sea, pero hazlo, porque es parte de cómo hacemos crecer nuestra fe. ¿Sí? Tercero, ve a la iglesia. ¿Por qué decimos que es importante ir a la iglesia? Hay una palabra también que se llama congregarse. Congregarse, pues viene del término de la congregación. Y una congregación es una reunión donde hay muchas personas, ¿no? Entonces, ir a la iglesia está relatado mayormente, conocidísimo pasaje en la Biblia, de Hebreos 10:25, donde dice, y no dejen de congregarse, como algunos tienen por costumbre. Por costumbre. Entonces, ¿cuál es esa costumbre? La costumbre de que hoy en día nosotros decimos,
Yo no necesito ir a la iglesia para estar conectado con Dios. Yo no necesito la iglesia para saber qué es lo que Dios quiere de mí. Y yo no necesito ir a la iglesia porque Dios está en todos lados. Es como esa gente que dice que no cree, que cree en Dios, pero no cree en las iglesias. Tengo una supervisora que es así. Bueno, tuve, ya no. Me llama así. Siempre decía, yo creo en Dios, pero no creo en las iglesias. Y sabes, obviamente usted y yo siempre vamos a ser, nuestras palabras siempre van a ser producto de nuestras experiencias. Hay mucha gente que habla sin experiencia porque lee mucho, pero su comentario no se siente como que muy sólido, como que intangible, no sé cómo decirlo, no, se me fue la definición, pero pesa más la palabra de alguien que ha tenido una experiencia por la forma en cómo te lo describe, pero también hay cosas que nosotros podemos decir que son mentiras, que no tienen un sustento. Y nosotros siempre debemos abogar por decir, aprender y confesar lo verdadero, la verdad. Jesucristo, una de las cosas que dijo cuando estuvo en la tierra, dijo, yo soy el camino, la vida y la verdad. Y nadie viene al Padre si no es por mí o a través de mí. Entonces, voy a rescatar algo de ahí. Jesucristo dijo, yo soy la verdad. Todo lo verdadero siempre va a apuntar, adivina con qué, con la persona de Jesucristo, con las palabras de Jesucristo. Entonces, hay cosas que son sagradas y santas y nosotros las elevamos a ese nivel, pero lamentablemente el ser humano también tiene esa capacidad de desvirtuar esas cosas sagradas, de desvirtuar, de hacer impuro lo que se supone que es puro. Ejemplos rápidos, tenemos el sexo. El sexo fue diseñado por Dios. El sexo no es pecaminoso, el sexo no es algo sucio, el sexo no es algo de lo cual se debiera uno avergonzar, porque es algo que Dios nos dio. Pero el hombre, por el, ya lo borré, por el cochino pecado, se altera y ¿qué crees? Desvirtúa algo que Dios le dio. Hace impuro algo que Dios le dio y que era puro y que es puro. ¿Me explico? Me estoy metiendo en otro lado, pero bueno, por algo va la lección por ahí. ¿Cuál es el detalle? Que hay cosas que, les digo, pudiéramos darle el término sagrado, el término puro, sacro le decían en los años anteriores, pero de repente lo ves en la boca sucia de las personas de una forma despectiva, de una forma impura, y dices, ¿pero por qué? Pues se supone que... Pero es porque, recuerda, el pecado es canijo, el pecado es lo más degradante para el ser humano, y degrada las cosas que están al alcance del ser humano. ¿Me explico? Entonces, la iglesia es algo que lamentablemente pasa lo mismo. ¿Por qué? Porque la iglesia, tú lees la palabra de Dios completita, completita, y dices, wow, la iglesia. Wow, la idea que es lo que es la iglesia, lo que significa el cuerpo de Cristo, lo que significa que dice la misma palabra por los apóstoles, que Jesucristo se dio por su iglesia y que Jesucristo tiene como novia a la iglesia y que Él se entrega por su iglesia. Y hoy en día dices que personas dicen, no, pues yo no necesito la iglesia. Iglesia llena de pederastas, iglesia llena de cochinadas, iglesia llena de manipuladores. ¿Por qué? Porque lamentablemente el hombre, por el pecado, desvirtúa las cosas, consciente e inconscientemente. Ay de aquel que lo hace conscientemente, porque el castigo es terrible, terrible, que yo no se lo voy a dar, tú no se lo vas a dar. Eso viene de arriba, viene de Dios, porque es su iglesia. Pero bueno, contestando un poquito, ¿no? Comentando un poquito lo que dices. Nosotros tenemos que entender que no podemos solamente ir a la iglesia como esa idea de que la iglesia es una ubicación y es un lugar, sino que cuando leemos la Biblia nos damos cuenta que la iglesia es esa congregación, son esas personas, es esa comunidad. ¿Me explico? Donde Dios ha decidido, Él lo ha decidido porque así está escrito, donde Él va a obrar, donde Él va a edificar, donde Él va a sanar, donde Él va a añadir, dice,
añadir a los que Él quiere y donde también Él, en la última instancia, va a separar a los cabritos de las ovejas, ¿no? Va a separar el trigo de la cizaña, ¿verdad? Eso no te corresponde a ti, déjame decirte, con todas las de la ley te lo puedo decir, ni me corresponde a mí, ni le corresponde a ningún pastor, sino al pastor de pastores, que es el Señor. Entonces, la iglesia nos dice, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos en todo momento. ¿Cuál es mi papel el día de hoy? Decirles en este punto, no dejen de congregarse, no dejen de ir a la iglesia, porque hay algo que Dios únicamente hace cuando estamos congregados. Cuando estamos partiendo el pan, cuando estamos celebrando la Santa Cena, cuando estamos levantando nuestras manos juntos, cuando estamos cantando y adorando al Señor juntos, cuando estamos orando unos por otros. O sea, hay algo físico, se siente porque dices, ay, como que quiero llorar, como que quiero temblar, como que siento que hay un fuego, como que siento que hay electricidad en el aire, como muchísimas cosas. Como que te aprieta, pero no duele, no sé, se siente diferente, pero... O sea, nosotros decimos, algo me está tocando, o algo me toca, o algo me tocó. ¿Qué es? No te sé decir, porque lo sentí. ¿Me explico? Yo lo comparo como el estar enamorado. O sea, esa Sí. sensación que sientes cuando te gusta a alguien. Cuando estás hablando con esa persona. Ajá, esa misma sensación sientes cuando sientes eso. Es una buena comparación. Exactamente. Entonces, el tercer bloque para que nosotros hagamos crecer nuestra fe es ve a la iglesia. Necesitamos ser animados por otros creyentes como nosotros. Necesitamos las enseñanzas de la palabra de Dios. Y eso lo vas a encontrar siendo parte, yendo a la iglesia. Entonces, al principio nosotros no sabemos qué significa todo lo que leemos en la Biblia y las predicaciones y las enseñanzas son buenas para eso. Y conforme pasa el tiempo nos volvemos un poquito más diestros, entendemos mejor las cosas, entendemos con un panorama más grande, ¿no? Como que abarcamos más y podemos entender mejor lo que está pasando. Pero inclusive, aun cuando nos volvamos todavía más expertos o más diestros en la palabra y en la oración, aún ni estando así, ni creyendo eso, dejemos de ir a la iglesia. ¿Me explico? El código es así, la regla es así, el bloque es así, es necesario. ¿Sí? Le digo, no podemos ahondar, hay muchísimo que decir sobre la iglesia, créanme, pero eso lo vamos a aprender después. Y la cuarta, el último bloque, es comparte con otros lo que Jesús ha hecho por ti. Hazle saber a otros cómo Dios ha cambiado tu vida e invítalos a experimentar lo mismo. Invítalos a tu iglesia, invítalos a leer la palabra contigo, invítalos a orar contigo, lo que estamos hablando, ¿no? Porque no hay atajos para crecer espiritualmente. Necesitamos aplicarnos nosotros regularmente, constantemente. ¿A qué? A lo que dice la palabra de Dios. Lo que dice que oremos, que busquemos al Señor, que nos arrepintamos de nuestros pecados, que busquemos estar en paz con otros. Y el cambio no viene de la noche a la mañana en nuestras vidas. Pero cuando permanecemos en ese compromiso, como lo puse aquí, adivina qué, vas a ver frutos. Es como el que va al gimnasio. Si se compromete con esa rutina, tarde o temprano, va a haber resultados. Y lo que muchos entusiastas dicen, no, y no solamente resultados así sumamente visibles, sino que desde el primer día que lo haces, ya hay un resultado en ti, ¿no? El doctor, terapeuta, bacteriólogo te va a decir, sí, porque tus glóbulos rojos, ya los blancos se multiplicaron y chalala, ¿no? Entonces, la vida, en este caso, con Cristo, con el Señor, o una vida cristiana, como le llamamos comúnmente, es una aventura maravillosa donde en la medida en que nos comprometemos, vamos conociendo a Dios cada vez más y más personalmente. Entendemos que Dios, que es el que nos hizo, también tiene un plan con nosotros, que es lo que comentábamos al principio, ¿no? La vida que nosotros tenemos antes de Cristo y ahora después de Cristo, de haberlo encontrado, de haberlo hecho el Señor de nuestras vidas,
Todo corresponde a tomar una decisión. ¿Y esa decisión cuál es? Seguirlo. Y seguirlo es algo general, conlleva muchas cosas. Pero todo lo vamos a aprender si invertimos tiempo, compromiso en nuestros 4 bloques. Leer la Biblia, orar, congregarnos y hablar con otros lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. ¿Por qué es importante? En la academia se dice que un maestro se vuelve cada vez mejor maestro cuando enseña. En el área médica se dice que un cirujano se vuelve cada vez mejor, más certero y más, bueno, yo lo llamo así certero porque el tiempo de operación se va reduciendo. Que dices, oye, ¿a poco lo lograste hacer en 5 minutos? Pero si antes tardaba 5 horas, bueno, pues porque es un compromiso, porque es una práctica, porque es estar constantes, ¿no? Entonces, la medida en cómo nosotros compartimos lo que Dios hace en nosotros, ha hecho y sigue haciendo en nosotros, adivina qué, va generando mayor confianza en el Señor, mayor confianza en lo que Dios, en la obra de Dios que ha hecho en nuestras vidas. Entonces, el compartir la experiencia, el evangelio, mi testimonio con otros, provoca eso. Y ojo, recuerda que alguien te habló a ti de Dios. Alguien más invirtió sus palabras, su tiempo, sus mensajes, sus megas, lo que sea. ¿Para qué? Para darte un testimonio de quién es Dios, de qué es lo que ha hecho en su vida. Entonces, ubican ese término orgánico, que por sí solo se va dando, que por sí solo, bueno, las cosas orgánicas en el sentido de cómo Dios es conocido por poquitos y luego por muchitos, orgánicamente hablando, es por el testimonio. Sí, es por el testimonio. Entonces, son los 4 bloques. Vamos a compararlos un poquito, ustedes ahí en su cabecita, con lo que también ustedes dijeron, ¿no? Ustedes dijeron cosas como amor, gratitud, fuerza, seguridad, compromiso, esperanza. Entonces, síguense bien estos 4 bloques con los 4 bloques que ustedes se les vino a su mente. ¿De qué manera están relacionados? ¿Y de qué manera pueden reforzar lo que ustedes ya están pensando, ya estaban pensando? ¿Me explico? Recuerden siempre, Dios va a hacer una obra en tu vida íntima, personal, individual, pero al mismo tiempo adivina que Dios va a hacer algo con tu vida, colectivamente hablando. ¿Y sabes dónde lo va a hacer? En la iglesia, con los o con la iglesia. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque tú no sabes, el día de mañana viene alguien que está igual a como tú estabas antes o peor y necesita ver y necesita escuchar a Jesús a través de tu vida, a través de mi vida. Eso es algo más profundo que lo vamos a ver después. Pero entendamos esto. ¿Me explico? Cómo Dios va haciendo, va atrayendo a los que han de ser suyos, como la palabra lo menciona. Pero al mismo tiempo, tú no sabes, yo no sé. Eso me lleva al segundo punto, antes de terminar la lección. El nuevo nacimiento. ¿Qué es el nuevo nacimiento? ¿Lo han escuchado antes? Sí lo han escuchado antes, muy bien. Recordarán, por ejemplo, en la Biblia, lo culmine y lo maravilloso del nuevo nacimiento se encuentra en los evangelios cuando Nicodemo busca a Jesucristo de noche. No sé si inclusive se han visto la serie, por ejemplo, de la Chosen. Bueno. Sí lo he escuchado, la quiero ver. Bueno. El punto al que yo el punto al que yo voy a hacer como que hincapié es las palabras que leí. De hecho, vayan a su Biblia. Vayan a Juan. ¿Dónde está? Juan capítulo 3. Juan 3, sí. Juan 3, verso, creo que es 14, 15 y 16. Juan 3, 4, 5 y 6.
Ok. Léelo, por favor, Lisa. Ok. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Perfecto. Podemos extraer muchísimo de este capítulo, inclusive de estos versos. Pero voy a hacer lo más meticuloso que pueda. El nuevo nacimiento es el hecho de que, como Nicodemo le dice, ¿cómo puede alguien volver a entrar al vientre de su madre? Volver a nacer. Voy a poner estas palabras claves. El nuevo nacimiento que menciona la Biblia no depende de los hombres, no depende de ti, no depende de mí. Viene y depende de Dios. ¿Cómo lo sabemos? ¿Cómo lo entendemos inclusive? ¿O lo podemos llegar a entender? Porque Jesucristo habla acerca del Espíritu, haciendo referencia al Espíritu Santo, que vamos a ver más adelante, pero toda la cristiandad está de acuerdo en esto, escucha bien, de que el Espíritu Santo es Dios. No que el Espíritu Santo es un Dios, sino que así como Jesucristo dijo ser Dios, como el Padre dice que es Dios, el Espíritu Santo es Dios. ¿Sí? Entonces, esto es más avanzado, pero lo vamos a ver más adelante. Pero el punto al que quiero llegar, que el nacer de nuevo también lo vamos a encontrar en cosas de literatura cristiana, como el nuevo nacimiento o como la regeneración. El nacer de nuevo es cuando, por obra de Dios, por pensamiento de Dios, por voluntad de Dios, porque Él así lo quiso, usted y yo tenemos ese necesito a Dios. Necesito a Dios. Ese cambio. ¿Por qué se le llama nuevo nacimiento? ¿Por qué lo vemos reflejado así? Porque cuando usted nace de su mamá, cuando yo nazco de mi mamá, nacemos de la placenta, de los órganos, de los doctores, cosas médicas, ¿no? Nacemos y Dios nos da el regalo de la vida, ¿verdad? Usted y yo tenemos ahorita vida, los años que tengamos, para bien o para mal lo que hemos hecho, estamos vivos y es un regalo de Dios, que el que vive para Dios tiene como el que no vive para Dios tiene, es un regalo la vida. ¿Hasta cuándo la tendremos? No lo sabemos, pero es un regalo, ¿sí estamos de acuerdo? Ahora, pero lamentablemente que por el pecado, esa vida humana se corrompe, se pudre y va siempre con la tendencia a lo malo. Y acuérdate que lo malo te quiere matar, te quiere destruir, te quiere robar. Pero hay una solución para todo eso, que cuando nosotros leemos la Biblia no la encontramos, pareciera que no la encontramos. Y es un spoiler muy grande, ¿eh? ¿Por qué? Porque lo que conocemos como el Antiguo Testamento o Antiguo Pacto, lo leemos y no lo encontramos. Vemos referencias de cómo el Espíritu Santo, que es Dios, viene sobre la gente. El domingo, si escucharon la prédica, hay un ejemplo en Sansón. Pero bueno, vemos cómo el Espíritu viene sobre la gente y pasan cosas locas. Cosas como que hablan en idiomas diferentes, cosas como que tienen fuerza sobrehumana para tirar castillos de edificaciones muy grandes, cosas como que tienen la habilidad para diseñar palacios, para diseñar cosas con jazmines, con piedras preciosas, cosas bien locas, cuando el Espíritu Santo viene sobre alguien. Pero el nuevo nacimiento no es eso. El nuevo nacimiento es cuando Dios viene y como se dice la palabra, vuelves a nacer, pero ya no para la carne y para tus sensaciones humanas, sino para las cosas del Espíritu. Y adivina, spoiler, el Espíritu es lo que tú y yo necesitamos para entender las cosas que vienen de Dios, las cosas que le llamamos en todo el Nuevo Pacto, el Nuevo Testamento, espirituales.
Yo no puedo desear las cosas espirituales si no he nacido del Espíritu. Y a mí no me corresponde nacer del Espíritu. Yo no me puedo forzar. Es por voluntad de Dios. ¿Sí? Entonces, el nuevo nacimiento para ti y para mí, ten por seguro que yo no puedo decir en una lista, nacidos de nuevo, Misael, Lisa, Samuel. Yo no puedo hacerlo. Yo puedo hablar por mí, porque es algo que lo sabes. ¿Cómo lo sabes? Porque ya pasó en tu vida. Y cuando lees la escritura te das cuenta. Pero volver a nacer, el nuevo nacimiento, está vinculado para que nosotros entendamos que antes no teníamos la facultad para agradar a Dios. Antes para mí, fíjense, voy a hablar obviamente en tercera persona. Antes para mí esto va a ser una batalla. Antes para mí esto va a ser como un castigo en vez de un alivio. Antes para mí esto va a ser algo que me exprime, me consume, porque realmente no quiero hacerlo. ¿Me explico? Esto ni se diga, es un martirio. ¿Por qué? Porque no hemos nacido de nuevo. ¿Me explico? Pero ahora que hemos nacido de nuevo, adivinen qué, tenemos la vida del Espíritu y ahora podemos concentrarnos y echarle ganas y esforzarnos en las cosas espirituales. Y exactamente. Porque tienes que hacerlo, sino Porque tú lo deseas y dices, es que lo necesito, ¿no? Quieres compartir lo que tú sientes para que todos los demás sientan lo mismo. Ahora, exacto, ahora, fíjate cómo esto va concatenado con lo que dijiste de la persona que hizo este comentario. Una persona que lo hace es una persona que necesita nacer de nuevo, porque no entiende las cosas espirituales. ¿Por qué? Porque no es espiritual. Y no es porque nosotros nos creamos, porque repito, ¿cuál es la esencia de esto? De que esto no es producto nuestro. Esto es el producto de la obra y de la voluntad de Dios. Él así lo quiso. Él así lo quiere, ¿no? Entonces, déjame decirte que si tú has nacido de nuevo, hoy en día estás y puedes sentirte en paz con Dios. Esto no fue automático de la noche a la mañana. Inclusive hay muchas personas que siguen batallando con eso, ¿no? Que no se sienten en paz con Dios. Pero eso es porque su naturaleza, su espíritu está muerto. Necesitan nacer de nuevo. Entonces, déjame decirte que el testimonio más grande para creer en todo lo que Dios quiere con tu vida lo encontramos en Juan 3:16. ¿Qué es lo que dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo. A su Hijo único para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios amó al mundo y en el mundo estás tú, estoy yo. Ahora, ¿seríamos capaces de corresponder a ese amor? Eso es algo que solamente tú individualmente puedes responder, yo puedo responder, ¿sí? Pero esa es la verdad. Dios nos ama. Dios quiere que nosotros le amemos. Es imposible que amemos primero nosotros a Dios, porque la Biblia dice que Él nos amó primero. Y no nos amó por ser buenos. Nos amó aún siendo pecadores. Y aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, se entregó por nosotros. La voluntad de Dios es esta. Ahora, obviamente, todo tiene sentido cuando leemos la Biblia, porque si no la leemos, esto va a seguir siendo como una historia, no sé, mágica, ¿no? Porque la Biblia nos va a enseñar que era necesario que Jesucristo muriera, el justo por los injustos. Es algo más avanzado. Les invito a leer su Biblia. Les invito a leer su Biblia. Si nunca han leído el Evangelio de Juan completo, siéntense, échense 40 minutos de su tiempo y échenselo. En inglés, en español, griego estaría de perlas, pero puede ser en inglés, en español. ¿Sí? Entonces, vamos a dejarlo hasta aquí. Les voy a pedir que no dejen de leer su Biblia, que no dejen de congregarse, pero también que memoricen este verso que les voy a poner aquí. Una de las cosas que necesitamos comenzar a hacer es memorizar la palabra de Dios, porque eso nos va a librar de muchas, muchas, muchas cosas. ¿Sí? El texto es en el libro de Romanos, o la carta a los Romanos, capítulo 3, verso 23. ¿Ok?
Léalo, memoríceselo y lo compartimos la semana que viene. Primeramente Dios, y podemos estar aquí otra vez.